Hay lugares en México que son mucho más que un destino en el mapa. Son umbrales. Sitios donde la tela que separa nuestro mundo de lo otro es peligrosamente delgada. Catemaco, en Veracruz, es uno de ellos. Se le conoce en todo el país como la tierra de los brujos, un epicentro de misticismo y tradiciones que se hunden en las raíces más profundas de la cultura olmeca. La gente va buscando curaciones, favores, un golpe de suerte. Pero casi nadie se pregunta cuál es el precio real de esa magia. ¿Qué pasa cuando no solo buscas, sino que despiertas algo que debía seguir dormido? Hoy les contaré 3 historias. 3 testimonios de gente que encontró la respuesta. Si te atreves a escuchar, quédate. Porque lo que vive en Catemaco es mucho, mucho más real de lo que te atreves a imaginar. La sombra en el agua. Me llamo Javier. Siempre fui un tipo de ciencia, de lógica. Soy ingeniero. Para mí, todo efecto tiene una causa que se puede medir y demostrar. Las historias de fantasmas, de brujería, eran solo eso, cuentos. Folclore para asustar a la gente crédula. Por eso, cuando mis amigos propusieron un viaje a Catemaco para el famoso primer viernes de marzo, me apunté con una sonrisa burlona. Para mí, no era más que una escapada para observar un fenómeno cultural. Al llegar, el aire se sentía diferente. Denso, húmedo, y cargado con un olor a selva y a algo más, algo antiguo, terrenal. La belleza de Catemaco es casi agresiva. La laguna domina todo, un espejo de agua oscura y enorme rodeado de selva. Es hermosa, sí, pero de un modo que te exige respeto, casi como una advertencia silenciosa. Mis amigos, muy emocionados, contrataron un lanchero para ir a la isla de los monos y escuchar las leyendas. Yo iba atrás, escéptico, tomando fotos y pensando que todo eso de los chaneques y nahuales eran puras supersticiones. Por la noche, salió el peine, querían hacerse una limpia. El pueblo vibraba con una energía extraña. Las calles estaban a reventar, el humo del copal flotaba en el ambiente y en cada esquina había un brujo ofreciendo sus servicios. Mis amigos dieron con un hombre de mirada penetrante y voz grave que los convenció de hacer la ceremonia a la orilla de la laguna. Es para abrir caminos, para la prosperidad, les aseguró. Yo me negué a participar. Gracias, pero yo no creo en esto, le dije, con una soberbia que hoy me da vergüenza. El brujo me sostuvo la mirada. No se molestó, más bien sentí lástima en sus ojos. El no creer no te hace invisible, joven. Aquí, en estas aguas, hasta el aire tiene memoria. Hay fuerzas que no necesitan tu permiso para existir. Me senté lejos, en una roca, mientras el ritual comenzaba. El brujo quemaba hierbas que soltaban un humo denso y cantaba en una lengua que nunca había escuchado. Mis amigos estaban parados, con los ojos cerrados, mientras el hombre les pasaba un huevo por el cuerpo. Todo me parecía un show para turistas. Entonces, el brujo se acercó a la orilla. Levantó las manos y sus cánticos se hicieron más fuertes, más demandantes. El agua frente a él, que estaba quieta, empezó a moverse un poco, como si algo estuviera despertando abajo. Y justo en ese momento, a pesar de mi escepticismo, sentí un frío que no era normal. Un frío que me nació desde adentro, desde la médula. Para que la energía fluya, algo hay que dar. Para que la luz entre, la oscuridad debe ser reconocida, proclamó el brujo. En mi arrogancia, saqué el celular y tomé una foto. Quería capturar lo ridículo de la escena. En la pantalla, todo se veía normal. Pero cuando bajé el teléfono y miré con mis propios ojos, vi algo que me heló la sangre. Justo debajo de la superficie, donde el brujo apuntaba con las manos, se formó una mancha oscura. No era un reflejo. Era como tinta negra suspendida en el agua, en 3 dimensiones. Se retorció, y por un instante, pareció tomar una forma casi humana. Alta, delgada, con brazos que se estiraban de forma imposible. Parpadeé, seguro de que era un truco de la luz. Cuando volví a mirar, ya no estaba.
El agua estaba calma otra vez. El ritual terminó. Mis amigos se sentían renovados. Yo no dije nada. Me convencí de que lo había imaginado. Qué equivocado estaba. La primera noche de vuelta en mi departamento, me desperté de golpe. Serían las 3 de la mañana. No había razón. El cuarto estaba en silencio, pero yo sentía esa opresión en el pecho, esa sensación primitiva de que no estaba solo. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Y entonces la vi. En la esquina más lejana de mi cama, había una figura. Una silueta, más negra que la propia oscuridad. Sin rostro, sin rasgos. Un vacío con forma de persona. Alta y delgada, igual que la forma que vi en la laguna. Mi cerebro de ingeniero buscaba una explicación. ¿Parálisis del sueño? No, podía moverme. Me senté en la cama, con el corazón a 1000 por hora. Prendí la lámpara. Y desapareció. La esquina estaba vacía. Me reí, pero fue una risa nerviosa. Te estás volviendo loco, Javier. Me levanté, tomé agua y volví a la cama, dejando una luz encendida. Pero a la noche siguiente, pasó de nuevo. Mismo despertar súbito. Misma sensación de ser observado. Pero esta vez, la sombra no estaba en la esquina. Estaba más cerca. Estaba al pie de mi cama. Completamente inmóvil. El terror fue tan intenso que me congeló. No podía ni gritar. Y esta vez sentí algo que emanaba de ella, un frío que calaba los huesos y una maldad pura. Juntando todo el valor que me quedaba, me lancé al interruptor principal y bañé el cuarto de luz. De nuevo, se desvaneció al instante. Desde esa noche, mi vida es un infierno. Cada noche, sin falta, la sombra vuelve. Y cada noche, está un poco más cerca. Primero a los pies de la cama. Luego a un lado. Una noche, la peor de todas, me desperté y la sombra estaba de pie, justo junto a mi cabeza, inclinada sobre mí. No le vi la cara, pero sentí su mirada. El frío era insoportable. Y escuché un sonido, un susurro que parecía venir de todas partes, como agua corriendo en el fondo de un pozo. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me aplastara. Y grité. Un grito que rompió la noche. La figura retrocedió y se disolvió justo cuando prendí la luz. Ya no vivo, sobrevivo. Llevo meses sin dormir una noche completa. He visto médicos, psicólogos. Me dan pastillas, pero nada funciona. Porque el problema no está en mi cabeza. Está en mi habitación cada noche. Recordé las palabras del brujo. El no creer no te hace invisible. Esa noche, en mi soberbia, al tomar esa foto, llamé la atención de algo que esperaba en las profundidades. Algo que el brujo estaba calmando y que yo, en mi ignorancia, invité a seguirme a casa. Ahora, la sombra me acecha. No sé qué quiere. Solo sé que cada noche se acerca más, y siento que su paciencia se está acabando. Y tengo el horrible presentimiento de que una noche de estas, cuando prenda la luz, ya no va a desaparecer. Pero él no es el único que despertó algo en Catemaco. La codicia también puede abrir puertas que jamás debieron cruzarse. El precio de la cueva. Mi historia no es de las que se cuentan con orgullo. Nace de la desesperación, de ver a tu familia batallar mientras tú te sientes inútil. Me llamo Ricardo, y mi tiendita de abarrotes estaba por quebrar. Las deudas me comían vivo. Una tarde, en una cantina, solté al aire: a este paso, voy a tener que hacer un pacto con el diablo. Un hombre mayor, que estaba solo en una esquina, se nos acercó. Si hablan en serio, dijo en voz baja, conozco a alguien que puede ayudar. Nos contó de un hombre en las montañas, más allá de Catemaco. Le decían Don Sirio. Hace trabajos especiales para gente que busca dinero rápido. Pero les advierto, cobra caro, y no es con dinero. Mi amigo, envalentonado, le pidió las indicaciones. El anciano las escribió en una servilleta. Piénsenlo bien, nos dijo antes de irse. Con él no hay vuelta atrás.
Esa servilleta se volvió mi obsesión. Una semana después, convencí a mis dos amigos, Ernesto y Carlos, de que fuéramos. En el fondo, yo ya había tomado una decisión. Llegamos a una cabaña aislada en la selva. Nos abrió un hombre que no sabrías decir si tenía 50 o 70 años. Don Sirio. Sus ojos te leían el alma. Sea que vienen, dijo. Los estaba esperando. Entren. El interior olía a hierbas quemadas, cera y algo metálico que revolvía el estómago. Había velas negras y un altar con frascos, mechones de pelo, huesos y una estatuilla horrible. Don Sirio nos miró y se fijó en mí. Tú eres el que tiene más hambre, afirmó. Puedo darles riqueza. El dinero llegará, pero todo tiene un precio. ¿Cuál?, preguntó Carlos, temblando. Don Sirio sonrió sin alegría. Para abrirles la puerta de la abundancia, deben hacer una ofrenda en un lugar de poder. La cueva del diablo. Se nos heló la sangre. Habíamos oído de ella. Un lugar donde decían que se hacían misas negras, un portal a la oscuridad. El pacto no es conmigo, continuó, sino con el guardián de la cueva. Deben ir a medianoche. Llevarán esto. Nos dio a cada uno un objeto envuelto en tela. Es una ofrenda personal. Y la regla es una: no importa lo que vean o escuchen, no pueden tomar nada. La cueva les ofrecerá tesoros. Es una prueba. Si toman algo, lo que sea, el pacto se corrompe. Y el guardián cobrará la deuda. Mi corazón latía con furia, pero la imagen de las deudas silenció mi miedo. Aceptamos. Esa noche, encontramos la cueva. Una boca negra que parecía exhalar aire viciado. Adentro, empezamos a oír susurros que prometían riqueza y poder. Llegamos a una cámara con una roca plana como altar. Uno por uno, dejamos nuestras ofrendas. La mía era una foto mía de niño. No sé cómo la concibió. Al dejar la última, las linternas se apagaron. Oscuridad total. Los susurros se hicieron más fuertes. Y entonces, una luz dorada empezó a brillar desde el fondo. Montones de oro. Monedas, joyas, copas. Brillaban con una luz propia, irresistible. Es una prueba, susurré, no toquen nada. Pero vi como Carlos miraba un collar de esmeraldas. Solo una pieza, murmuró. Nadie se dará cuenta. No, le grité, pero fue tarde. Carlos se lanzó y lo tomó. En el instante en que sus dedos lo tocaron, la cueva entera pareció gritar. Un sonido horrible, una mezcla de metal, rocas y un aullido de furia. El oro se apagó. Y de la oscuridad, algo se movió. Una masa de sombras con 2 puntos de luz roja por ojos que se clavaron en Carlos. Carlos gritó, aterrorizado, e intentó correr, pero la sombra ya estaba sobre él. No lo tocó, simplemente lo atravesó. Carlos se quedó tieso un segundo y cayó al suelo como un muñeco. El collar rodó, ahora opaco y sin vida. Ernesto y yo corrimos. Corrimos como locos, a ciegas, con ese aullido y una risa grave persiguiéndonos. No paramos hasta llegar al coche. Nunca volvimos a ver a Carlos. La policía dijo que se perdió en la selva. El éxito llegó, tal como don Sirio prometió. Mi negocio prosperó, gané la lotería, una herencia inesperada. De repente, tenía todo el dinero que quise. Pero Ernesto no lo soportó. Se hundió en la paranoia. Decía que veía a la criatura de la cueva en las sombras. Un año después, se quitó la vida. Yo sigo aquí. Vivo en una casa grande, a mi familia no le falta nada. Pero estoy maldito. No puedo disfrutar el dinero. Cada billete se siente frío. Y por las noches, a veces, escucho esa misma risa grave de la cueva. Entendí el pacto muy tarde. El guardián no se llevó el cuerpo de Carlos, se llevó su alma. Y a nosotros nos dejó marcados como testigos. Este dinero no es mío, es un préstamo. Y sé, con una certeza que me congela los huesos, que algún día, el guardián vendrá a cobrar el resto de la deuda.
Mientras algunos buscan el horror, otros simplemente se tropiezan con él. La siguiente historia es de alguien que solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La risa de los perdidos. Me llamo Ana, soy fotógrafa de naturaleza. Me encanta capturar lugares que el turismo masivo no ha tocado. La reserva de los Tuzlas, cerca de Catemaco, parecía un paraíso. Las historias de brujos me daban igual, yo iba por la selva. Al llegar al pueblo de Sontecomapan, el dueño de la posada me advirtió: si va a la selva, no se salga del sendero. Y si escucha risas de niños donde no debería haber niños, dé la vuelta y no mire atrás. Me pareció un cuento para asustar turistas. Le sonreí y no le di importancia. Mi plan era simple: entrar a la selva, buscar un buen claro y tomar fotos. La mañana siguiente, la selva era una sinfonía de sonidos. Durante horas, seguí el sendero, maravillada. Hacia el mediodía, vi un caminito apenas visible que se metía en la espesura. La curiosidad me ganó. Pensé que me llevaría a un lugar aún más virgen. Después de una hora, el camino desapareció y me encontré en un pequeño claro. Era perfecto. La luz era mágica, iluminaba flores de colores increíbles. Un arroyo corría cerca. Había un silencio casi sagrado. Saqué mi cámara, emocionada. Este era el premio. Pasé horas ahí, hipnotizada por el lugar. Pero cuando el sol empezó a bajar, sentí una punzada de inquietud. Era hora de volver. Guardé todo y busqué el camino por el que llegué. No estaba. No me asusté al principio. Saqué mi brújula y el GPS. La brújula giraba como loca. El GPS no tenía señal. Interferencia magnética, me dije, tratando de ser lógica. Pero el corazón ya se me había acelerado. Decidí seguir el arroyo, pero el paisaje no cambiaba. Era como si caminara en círculos. El mismo claro, una y otra vez. Imposible, pero estaba pasando. El pánico empezó a apoderarse de mí. Y entonces la escuché. Una risa. La risa de un niño, clara y brillante. «Hola», grité, aliviada. «Estoy perdida. ¿Puedes ayudarme?». La respuesta fue otra risa, un poco más cerca. Y luego otra, y otra, desde todas direcciones. Pero no eran risas de juego. Tenían un tono burlón, cruel. Recordé las palabras del posadero y un escalofrío me recorrió entera. Empecé a caminar más rápido, casi a correr, pero las risas siempre estaban delante de mí, rodeándome. Veía sombras pequeñas y rápidas moverse por el rabillo del ojo. El sol se ocultó y la oscuridad fue total. Prendí mi linterna. Tropecé con una raíz y caí, golpeándome la rodilla con una piedra. Me quedé en el suelo, llorando de miedo y frustración. De pronto, las risas se detuvieron. Silencio absoluto. Y en ese silencio, escuché pisadas. Pequeñas pisadas, acercándose. Apunté la linterna. Allí estaban. 3. Parecían niños, pero estaban mal. Su piel era color tierra mojada, sus ojos eran grandes y completamente negros. Sus brazos y piernas eran demasiado largos y sus dedos, flacos como ramas, terminaban en uñas afiladas. Y sus sonrisas eran lo peor. Amplias, llenas de dientes pequeños y puntiagudos. Eran los chaneques, los guardianes de la selva. Y yo había profanado su territorio. Me quedé paralizada. Uno de ellos ladeó la cabeza y su sonrisa se hizo más grande. Me señaló y los 3 soltaron una carcajada aguda, horrible. Se acercaron y sentí como lianas delgadas empezaban a enroscarse solas en mis muñecas y tobillos, apretando con una fuerza increíble. El pánico me hizo recordar algo más que dijo el posadero. Un cuento de su abuela, sobre un leñador que se escapó gritando un nombre 3 veces. ¿Cuál era? Juan. El nombre era Juan. Era absurdo, pero era lo único que tenía. Juan, grité con todas mis fuerzas. Las criaturas se detuvieron, sorprendidas. Juan, volví a gritar. Las lianas aflojaron. Reuní mi último aliento. Juan,
El tercer grito pareció romper algo. Las criaturas soltaron un chillido agudo de rabia y se desvanecieron en las sombras. Las lianas cayeron al suelo, muertas. Corrí sin rumbo, sin pensar, hasta que tropecé y caí fuera de la espesura, justo en el sendero principal que había dejado horas antes. Estaba a unos metros de la posada. Al amanecer, empaqué mis cosas y me fui sin decir nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que sus cuentos de abuela me salvaron la vida? Las fotos que tomé en ese claro salieron veladas, una mancha de luz borrosa. Aún tengo pesadillas con esos ojos negros y esas sonrisas. Y a veces, cuando todo está en silencio, creo escuchar, muy a lo lejos, la risa burlona de un niño. Una sombra nacida del agua, un pacto con la codicia y un tropiezo en un territorio prohibido. Las historias que han escuchado son advertencias. Catemaco es un lugar de poder, un vórtice que no distingue entre creyentes y escépticos. Simplemente reacciona. La próxima vez que escuches sobre la tierra de los brujos, recuerda a Javier, a Ricardo y a Ana. Recuerda que hay lugares donde la curiosidad es una condena, la desesperación una trampa y no creer en algo, no te mantiene a salvo. Si estas historias te helaron la sangre, dale, me gusta, y cuéntame en los comentarios cuál te impactó más. ¿Has vivido algo parecido? Quiero leerte. Suscríbete y activa la campana, porque el terror apenas comienza.